Continuando con nuestras presentaciones, pasamos a nuestro tercer expositor, que es don Carlos Santibáñez. Él es de la Universidad de Santiago de Chile, así que bienvenido, Carlos. Ay, no me veo. Ahí estoy. No. Ok. ¿Usted me da la partida o parto nomás? Comience nomás. Partimos. Ah, ya, perfecto. Parta, Ya. Carlos. Entonces, bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Santibáñez, tal como comentaba la profesora Tatiana. Yo soy parte del programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Convención Automática, y en la presentación de hoy vamos a hablar, o sea, exponer en realidad, el uso de un sistema multiagente robótico para el scheduling, ¿cierto? Que es la coordinación de los sistemas FIFO dentro de una tienda, digamos, de tamaño pequeño, una tienda departamental, digamos, un supermercado, ¿ya? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se responde a esta generación de conocimiento desde el sur en un mundo post-pandemia? Es en sí una pregunta bien interesante, porque todavía estamos, digamos, en el post-pandemia o en la pandemia en general, ¿ya? Lamentablemente muchas veces desde Sudamérica, de manera general, se importa información y se importa la tecnología. Entonces a veces proponerse disrumpir en este mundo tecnológico, ¿cierto? Disrumpir en este enfoque, digamos, un poco más interesante de la aplicación tecnológica, enfoque en desarrollo científico-tecnológico y emprendimiento científico-tecnológico, posicionarnos hoy desde una visión, digamos, con el espacio, con la libertad suficiente de poder, entre comillas, predecir el futuro, va a ser un elemento diferenciador, ¿cierto? Para quienes nos gusta este tema de la tecnología, ¿cierto? Atreverse a soñar, a crear, a inventar, a emprender desde el sur del planeta, puede a veces brindar nuevos puntos de vista a problemas anteriores, ¿ya? Entonces, a modo de resumen de la introducción y los objetivos, al momento que se inició esta pandemia, digamos a principios del año 2020, y en varias partes del mundo se generó este miedo de quedarse afuera, ¿cierto? El fear of missing out, que significaba que mucha gente, por ejemplo, iba a generar estas compras innecesariamente voluptuosas de papel higiénico, por ejemplo, entre otras cosas. Y esto empezó a generar quiebres de stock bastante complejos en las tiendas y en estos productos que son de primera necesidad, digamos papel higiénico, digamos por ejemplo arroz, digamos por ejemplo porotos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros desde este punto de vista empezamos a analizar y empezamos a trabajar con la utilización de los sistemas robóticos multiagentes, que son estos robots que funcionan entre ellos, digamos, cooperando, y propusimos una investigación, o propusimos un trabajo, en el que se evaluaba la manera en que el supermercado dispone sus estanterías, ¿cierto?, dentro de la sala de trabajo, y cómo la forma en que las estanterías están puestas, la reposición de los productos se genera, y la compra, o el tiempo de exposición del comprador a la zona de trabajo podía, digamos, mejorar, ¿cierto? Digamos, optimizar, reduciendo estos tiempos de espera y reduciendo el trabajo que se realiza dentro dentro de la venta, ¿cierto? O dentro de la sala de venta. Entonces, para esto se modeló un sistema, digamos, un supermercado tradicional, donde en la parte inferior se tiene la entrada principal del supermercado, ¿cierto? Los pasillos, y en la parte trasera está la entrada de servicio, y se produce y se trabaja, de hecho, desde un modelo conocido en la academia, ¿cierto? En la literatura, en que el cliente entra, digamos, por uno de los finales del pasillo, se desplaza dentro del pasillo, realiza su compra, y después se genera esta consulta o esta opción de doblar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto?, cuando es posible. A medida que fue avanzando la pandemia, se fueron modificando las culturas y se fueron modificando, digamos, los principios de seguridad dentro de los supermercados. Y, por ejemplo, por lo menos en Chile, muchas de las tiendas tenían líneas que indicaban la dirección de circulación establecida. Desde este punto de vista, nosotros lo que hicimos fue proponer una mejora, no proponer una mejora, sino proponer una modificación en la manera en que estos supermercados están construidos, y en vez de tener los 8 pasillos previamente construidos, se modifica para que entre los pasillos solamente haya espacio para que un robot pueda operar, ¿cierto? Y reponer los productos desde atrás. De ahí viene el FIFO, ¿cierto? Que es el primer producto que entra, el primer producto que sale. En este caso, como los productos se reponen desde adentro del pasillo hacia la parte exterior, aquellos productos que estaban en la parte profunda del locker, ¿cierto?, del estante, avanzan a través de digamos, un mecanismo de movimiento, ¿ya? ¿Qué se genera con esto? Se generan dos problemas que son interesantes. El primero, que tiene que ver con la manera en que las celdas se asignan el trabajo, entendiendo la celda como este espacio donde está el robot manipulador, con el brazo robótico, con el robot móvil que le trae las piezas que le trae los productos hacia este espacio de reposición. Y
se genera, digamos, este ejercicio, digamos, entretenido de optimización, ¿ya? Se genera este algoritmo de reposición, que está en la parte superior, ¿cierto? El sensor indica que falta un producto, el estado de la celda le comenta que está en estado OK, ¿cierto? Y se genera el ciclo de trabajo, repone el producto de la parte anterior del pasillo hacia la parte exterior del pasillo, donde el usuario puede recoger, y digamos, en la parte de navegación se utiliza un algoritmo DA estrella o similar al Dijkstra, ¿cierto? Para la navegación de los vehículos móviles, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que al momento de iniciar el primer ensayo, ¿cierto? Donde hay una persona que está reponiendo los productos dentro de las estanterías y entra un cliente, este cliente compra, ¿cierto? Retira sus productos y empieza a generar este proceso de que se empiezan a vaciar las estanterías y hay que ir rellenándolas al mismo tiempo, ¿ya? Se hacen 3 pruebas, ¿cierto? Un cliente sin reponedor, N clientes sin reponedor y N clientes con reponedor, donde la evaluación del desempeño se basa más que nada en el tiempo en que el cliente se demora en recoger sus productos hasta el punto en que el cliente se retira sin productos, ¿cierto? Porque se generó un quiebre. Y posterior a eso se realiza la prueba donde se tiene un cliente sin reponedor para ver qué tan rápido es capaz de reponer los productos del sistema. Y después N clientes, esto indica que va un cliente, compra 3 productos y estos clientes van con una separación de 30 segundos entrando, hacen la compra, ¿cierto? Se retiran y al mismo tiempo se va generando esta reposición, ¿ya? Y en ese caso lo que nosotros pudimos obtener como resultado era que el tiempo promedio del comprador, en el caso de un comprador sin reponedores, era de 1,27 minutos y se generaban 62 interacciones hasta que existiera una compra sin producto. ¿Ya? Cuando se tiene mayor cantidad de clientes, estas interacciones bajan a 55, y cuando se tiene N clientes, esta secuencia de clientes que van entrando, hasta que se genera una compra sin producto, son 108. En contraste, cuando nosotros analizamos el ensayo donde entra un cliente sin reponedor, N clientes con reponedor robótico, no se logra realizar o no se logra llegar a este punto donde hay una interacción o un proceso de compra que el cliente se escapa, ¿cierto? Se va de la sala de compra sin producto, ¿ya? Esto dentro de una simulación de 8 horas, entre comillas, esto es una simulación computacional. Y mejorando, perdón, 3 minutos, gracias Ray. Y mejorando el tiempo promedio del comprador debido a que no tiene que esperar a que el producto se reponga para poder hacer la compra, ¿ya? Como conclusiones, el impacto de los robots en los tiempos de estadía de la compra es, digamos, importante, ¿ya? Esto obviamente se asocia a este nuevo método de compra donde antiguamente una persona o una familia va entera a comprar súper y ahora va o una persona o existen, por ejemplo, aplicaciones que permiten que un tercero vaya a comprar por uno, ¿cierto? Esto impacta obviamente la carga laboral de los trabajadores porque los trabajadores ahora pueden dedicarse a trabajar en la sala de reposición, ¿cierto? Sin tener que exponerse mayor tiempo a infecciones aéreas. Y como trabajo futuro se propone obviamente la extrapolación de esto a una sala de ventas de mayores dimensiones o de otras características, ¿cierto? No un supermercado, sino una sala departamental. A la derecha se presentan las referencias utilizadas para este trabajo y con eso concluye la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu presentación, muy interesante, especialmente en estos tiempos donde tuvimos pánico muchas veces de ir al supermercado en plena pandemia, o sea, era pánico en concreto ir y aumentaron mucho esta cosa de, al menos acá en Chile, de que uno pide las cosas a su casa y se ha ido generando ya como cultura de que uno vaya pidiendo a su casa. Así que muchas gracias, muy interesante tu trabajo. Gracias, Carlos.